ávido de conocimientos y con mayor razón de este arte maravilloso como es la oratoria, su gran poder, el poder de la palabra, el poder del liderazgo. Quiero comenzar remontándonos a la época de los griegos. En la Grecia antigua existía una posibilidad, un potencial en el arte del buen decir. Allá en ese tiempo se le daba tanta importancia al poder de la palabra que todo se decidía en los tribunales mediante ella. Tú también has escuchado que la palabra cotufa viene de corn to fry, pues lamento contarte que es muy probable que hayamos estado viviendo y contando una mentira. Entonces, en su momento de reflexión decía, ¿cómo es posible que hay otros que tengan ideas mediocres y la gente nos acepte sus ideas? Epa, chama, ¿te dormiste? Pana hispana. No vale, Arián, llámame Eli. ¿Qué haces tú aquí, Arián? ¿Cómo sabes mi nombre? Eso no es lo importante para el episodio de hoy. Esto es... Episodio, ¿de qué estás hablando? Sí, el episodio sobre la lengua que vamos a moderar juntas. El episodio del lenguaje, claro. No, el episodio de la lengua. Abel y Kike sí me habían dicho que esta temporada iba a ser un poco distinta, solo que no sabía qué tanto. Sí, muchachos, ella es Eli, pana hispana en Instagram, espero que la sigan, pero no perdamos más tiempo y comencemos con el episodio del lenguaje. Lengua. Lengua. Hay que estar pilas cuando utilizamos estas palabras, lengua y lenguaje, porque no significan lo mismo. El lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Generalmente pensamos en las palabras, pero lenguaje es mucho más. Claro, así como las imágenes que son consideradas partes del lenguaje, los símbolos, las señas, los gestos, cualquier idea que uno quiera expresar tiene su propio lenguaje, ¿no? Exactamente. En cambio, la lengua es el sistema concreto que utilizamos para comunicarnos, lo que conocemos como idioma, con lo que le ponemos nombre a las cosas. Sí, lo capto. Es decir, que sin la lengua nuestro pensamiento sería una masa amorfa y nebulosa. Ferdinand de Saussure. Sí. Imaginen que están en un cuarto ustedes solos y que se olvidan de repente de todas las palabras que conocen. Ya no sabrían decir que esto en lo que estoy sentada se llama silla o que esto es una computadora. Ni siquiera podrían preguntarse ¿cómo se llama esto? ¿Cómo sería nuestra percepción del mundo? Veríamos colores, figuras y texturas, pero no tendrían ningún significado. Ni siquiera podríamos preguntarnos sobre esas cosas porque no tendríamos las palabras para articular una pregunta. Podría decirse que el mundo humano está levantado sobre los cimientos del lenguaje y que con cada lengua o idioma que existe creamos nuevas experiencias. Para Saussure, la lengua, más allá de ponerle nombre a las cosas que existen en la realidad, como decidir que esto se llama libro o que esto se llama marcador, la lengua sirve para organizar la realidad, para darle un sentido. Es muy fuerte porque en lugar de experimentar la realidad como es, lo hacemos a través de las palabras que usamos para comprenderla. Nosotros hablamos la lengua española, o mejor, nuestro español venezolano, que es el más chévere, por supuesto. Pero aún tengo preguntas. Eli, ¿cómo se fue creando históricamente nuestro español venezolano? Bueno, aunque en Venezuela hablamos español, por supuesto que esta lengua no nació en América, tal cual como nos explicaron en primaria con Colón y las tres carabelas. El español viene de las lenguas indoeuropeas, la familia lingüística más grande del mundo, emparentada con lenguas de Eurasia y el subcontinente indio. De esta rama lingüística surge en Europa, en la península itálica, el latín, y de ahí el latín vulgar, la lengua del vulgo, del pueblo, que fue diversificándose en los diferentes territorios romanos y que hoy en día ha dado lugar a una veintena de lenguas romances, siendo el español la más hablada de ellas. A América, esta lengua llega, como todos sabemos, tras la conquista española. Pero no nos llega el mismo español que hablamos hoy en día. Nos llega una lengua en plena evolución, pero sobre todo nos llega el español que se hablaba en el sur de la península ibérica. De ahí nos llega el ustedes, el ceseo, y algunos arcaísmos y marinerismos que persisten en el español de América. Pero cuando llega, cambia, porque se encuentra con realidades completamente diferentes. Y comienzan a incorporarse a ese español palabras indígenas para dar nombre a estas nuevas realidades que eran desconocidas para los conquistadores.
nueva fauna, nueva flora, y finalmente el español se encontrará también con la influencia afrocaribeña, que contribuirá con el léxico y además dará lugar a lenguas criollas. Ahora bien, muchas personas se preguntan de dónde surge el acento venezolano y nuestra manera tan particular de hablar. Nuestro español tiene una clara influencia andaluza, pero también hay indicios de que los acentos regionales surgieron de las lenguas indígenas que se hablaban en esos territorios, sobre todo en cuanto a entonación y ritmo. Así como nosotros tenemos un acento cuando hablamos una lengua extranjera, los indígenas seguramente hablaron español, lengua que estaban aprendiendo, con cierta entonación y con hábitos fonéticos de sus lenguas indígenas maternas. El acento oriental en Margarita está relacionado con los guayqueríes y en el Zulia persisten rasgos fonéticos de las lenguas guajiras. El filósofo Ludwig Wittgenstein acuñó una famosa frase: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y eso conecta con la hipótesis del determinismo lingüístico de Sapir-Whorf. La lengua que hablamos influye en nuestra visión del mundo y en cómo experimentamos la realidad. O sea, tenemos distintas experiencias según las palabras que tengamos para algo, ¿no? Por ejemplo, en español tenemos te quiero y te amo, y esto representa distintos niveles de cariño. Pero en el inglés solo tienen I love you para representar ambas cosas. Exactamente, eso es un muy buen ejemplo. Aunque esto no quiere decir que las personas que hablen inglés no puedan experimentar este sentimiento. Según otra vertiente más aceptada de esta hipótesis, la del relativismo lingüístico, la lengua que hablamos sí influye en nuestra percepción del mundo, pero no lo determina, sino es más bien un reflejo de nuestra historia, experiencias y cultura. Y en cuanto a palabras venezolanas, ¿qué experiencias pudiéramos decir que son nuestras gracias a nuestra lengua? Parafraseando a Chomsky, la lengua no son solo palabras, sino que es cultura e identidad, y refleja toda la historia que hace a una comunidad. O sea, la lengua es el reflejo de toda nuestra experiencia humana. El español venezolano refleja toda nuestra experiencia e historia hispana, indígena y afrocaribeña. La influencia hispana la podemos ver en el voceo zuliano, que viene de vuesa merced, o en la manera tan particular como pronunciamos la S y la J. La influencia indígena en los nombres de nuestras frutas, de tantos platos de nuestra gastronomía y de nuestra fauna, y además en las innumerables frases idiomáticas que han surgido alrededor de ella y que reflejan nuestra sabiduría popular. Y la influencia afrocaribeña en nuestro ritmo al hablar y en las lenguas criollas, como el patuá que se habla en la península de Paria. Pero no únicamente esto. Los procesos locales y contemporáneos también piden que la lengua se adapte y atienda a nuevas realidades. Por ejemplo, pensemos en las inmigraciones europeas recientes y en todas las palabras que han dejado en nuestro vocabulario. O por ejemplo, la cultura caribeña y estadounidense y cómo han influido en que tengamos tantas frases y palabras relacionadas con el béisbol. Todo el tiempo estamos creando palabras nuevas. Y la manera en la que se van conformando estas nuevas palabras y a su vez cómo moldean nuestra experiencia del mundo es como un proceso mágico de crear algo nuevo y especial. Sí, lo es. De hecho, el filólogo venezolano Ángel Rosenblatt escribió sobre el sentido mágico de la palabra. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos asociado la palabra con lo divino y le hemos otorgado un don creador. De hecho, en muchísimos textos religiosos aparece la palabra como entidad creadora. En la Biblia, Dios crea al mundo y al hombre a través de la palabra. Pero no solamente en el cristianismo pasa esto. El logos griego, por ejemplo, la palabra o la razón, el principio rector del universo, el origen de las cosas. O incluso en la cosmogonía maya también el cielo, la tierra y el hombre se crearon a través de la palabra. Pero tampoco nos tenemos que ir tan lejos en la historia para entender esto. Por ejemplo, cuando algo escapa a nuestro entendimiento, nos quedamos sin palabras y hay acciones que no tienen nombre. Es casi como si al ponerle nombre a algo, lo creamos y se hace más tangible. La palabra es mágica porque al mismo tiempo crea y refleja nuestro pensamiento. Nuestro cuerpo produce vibraciones en el aire y estos sonidos cargan consigo las ideas más abstractas. Refleja todas nuestras voluntades, nuestras experiencias, nuestras ideas, toda nuestra historia. Y además, por si fuera poco, hemos codificado estos sonidos y los hemos plasmado en la lengua escrita para dejar ahí por la eternidad todas nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y esto es absolutamente mágico. Sí, cara, Eli, mucho texto. Ya vamos por la mitad del episodio y ni hemos entrevistado a la gente en la calle.
Entonces, ¿cómo vivimos nuestro idioma? Hablemos con la gente. Ari, yo tampoco hablo tanto así, pues, aunque hagan cosas por explicar. ¿De dónde es usted? De Caracas, de La Pastora. Yo soy caraqueño, de verdad, me encanta Caracas. 100% yo soy escoriano. De aquí. De Caracas. Yo soy de Vos sos loco, Zapegato. O somos chicha o somos limonada, una de dos. Ahí está, ese dicho es muy venezolano, ¿no? Así. O te montas o te encaramas. Miren, estábamos caminando por aquí por Sabana Grande y nos encontramos un ciclista, un viejo amigo, entrevistado VIP. ¿Qué te parece? Machirulo. ¿Cuál es tu palabra venezolana favorita y que no cambiarías? ¿Qué es lo que es, mi hermano? Ajá, ves, a mí. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Qué es lo que es, mi hermano? Esa es mi palabra favorita. Por ejemplo, una palabra que me gusta, como suena, es yaguaraparo. ¿Qué más me gusta? Chévere. Chévere. Panita. 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 ¿Qué es lo que dice el panita? ¿Todo bien? Promocionando perro caliente. De bonita esa, de mala no. Ajá, ¿de mala cuál? Coño tomate. Chamba. 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 ¿Es venezolana? No sé si es venezolana, pero... Yaguaraparo es un pueblo del oriente del país. Mi llave. Mi palabra favorita es bochinche. Y es bochinche. ¿Por qué? El bochinche porque la gente usualmente dice que cuando uno hace un bochinche hay una suerte de déficit organizacional. O sea, si nosotros hacemos un bochinche no grabamos esto. Bueno, fíjate, la palabra bochinche, eso no es una palabra normal, eso es una palabra muy nuestra. ¿no? Zaperoco, por ejemplo, imagínate tú. Pero yo creo que podemos grabar esto con un bochinche. Entonces el bochinche no tiene que ver con, vamos a decirlo, las connotaciones negativas. Pues. Yo creo soy de que debemos reivindicar el bochinche. Es algo que nos identifica a uno el venezolano, pues un saludo, un cariño hacia la otra persona, el amigo. Más que un amigo, uno el venezolano, uno dice que es un hermano, pues. ¿Y hay algún acento venezolano que te guste escuchar? Me encantan los gochos. Bueno, a mí el acento que más me da risa, y creo que no solo porque es un acento, sino porque viene con un mundo, es el maracucho. Me encanta cómo hablan los gochos, las gochas. Es un acento muy bonito, muy parecido al colombiano también. ¿Sabes por qué tienen como un cesapil, una cosa? Me gustan los gochos. Ok. ¿Tienen algún gocho por ahí? Su lenguaje es muy autónomo también. Tienen unas palabras que uno de repente diría aquí en Caracas, ay no, bueno, como sevillúo, que uno diría, ay, eso es normal, pero eso es una palabra muy, muy terrible. ¿Qué Es muy significa terrible. eso? ¿Tú por qué crees que hablan diferente? Oye, eso es lo que yo trato de entender, porque ellos, si somos aquí en Venezuela, porque ellos hablan diferente que nosotros. Mira, a mí me gusta mi caraqueño. Por eso digo, ellos tienen un mundo de palabras que son un mundo muy propio de ellos. Nosotros, claro, son malas palabras usualmente que tomamos como vergación, pero hay muchas otras que son increíbles. A mí me dan mucho, o sea, uno va a Maracaibo media hora y ya vuelve con un lenguaje. Pero se ha ido bajando, como quien dice, de estatus, porque le han metido muchas vulgaridades. Porque yo creo que la mamá huevo, de verdad. ¿Y eso? ¿Tú crees que somos groseros? Lo que pasa es que muchos lo malinterpretan que dicen que uno es grosero, sino que esa es la forma de hablar de uno el venezolano. Te voy a decir una grosería, pero... válgala. La censuramos aquí. No, porque si va a salir por las redes, imagínate tú, eterna decir nada, te están grabando una persona grosera. Creo yo, O sea, no uno sé. no se lo toma como ofensa. Ajá. ¿sabes? Yo digo mucho coño. Bueno, coño también es bueno porque no es tan, ¿sabes? Tan fuerte. Tan fuerte, pues. Aquí el venezolano es muy vulgar. Mi papá, por ejemplo, decía que él nació en la calle Guatecochino. Y hace mucho tiempo no era tanto como ahorita. ¿Sabes qué es Guate, no? No. La S se llama Guate, en Oriente. Y mi papá, en Oriente, en Río Caribe, existe una calle que se llama Guatecochino. Pues así como tú eres una bella dama, no te puedes decir una grosería, ¿sabes? Porque no me has hecho nada malo. ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Antes se hablaba muy bonito. O sea, se hablaba calé, pero se hablaba con respeto. Y marico también. Parece que somos groseros los venezolanos. Sí. ¿Sí? Es lo que más uno dice, mamá huevo y marico. El otro día fui a Modo y conocí unos brasileros y era como que enséñanos a decir grosería. Él vale, ¿cómo decirte esa mala palabra? ¿Cómo decirte No, ¿Te da pena? me da pena. Ok, este es un caballero. Claro que sí. Hasta Bueno. por las redes sociales también soy un caballero. ¿Crees que nos caracteriza eso, como ser mal hablado? O Un decir poquito. grosería? ¿Sí? Pero yo creo que tenemos como sazón. Tiene más sazón. Nosotros tenemos un sazón al hablar. ¿sí? Claro, ese como que es el aliñito que le falta al guiso. Nosotros tenemos ese aliñito, por eso que dicen, no, que el venezolano es esto. Lo que pasa es que no es el venezolano, es la forma de ser uno el venezolano, que tiene ese sazón, ese carisma. ¿Y qué palabra sientes que describe a Venezuela en general? La gente más alegre, clima,
somos cordiales, Ok. somos amistosos, Pan. somos panas. Cálidos. Los venezolanos aquí en Venezuela me tratan mejor que propios portugueses. Sí, viajé hace poco a Colombia, Ok. nunca había salido del país y era básicamente lo que nos decían. No, los venezolanos son muy cálidos. Yo creo que tiene que ver mucho esto justamente que estamos viviendo, que es el sol, es la estabilidad climática. Tiene mucho que ver. He tenido la oportunidad de vivir inviernos y de ver cómo, vamos a decirlo un poco, la personalidad de las personas cambia durante toda esa época, y cuando llega la primavera tú ves que están todos estos símbolos que son de apertura, de buen ánimo. En nuestro caso, nosotros tenemos una estabilidad muy grande. Entonces creo que esa estabilidad hace que nosotros, por ejemplo, hoy es 1 de mayo, podemos ir a la playa. El 1 de enero podemos ir a la playa. El 5 de febrero podemos ir a la playa. Siempre podemos. No hay una época donde la naturaleza esté cerrada. Vamos a ponerlo de ese modo. Yo creo que el clima influye mucho en nuestro ánimo también. Wow, qué interesante. Eso que dijiste, la naturaleza no está cerrada y por ende nosotros tampoco. Exactamente. O sea, de repente uno puede decir, bueno, voy a La Guaira y una playa cerrada, pero ¿cuántas playas no están libres? ¿Cuántas montañas no están libres? De hecho, muchos venezolanos que están fuera, lo que extrañan es el verdor que tiene toda Venezuela. Yo llevo ya, este año voy a cumplir 10 años en España, y yo los primeros 7 años, o sea, estuve sin ir a Venezuela, y creo que ahí sí había desconectado full con Venezuela en general. Y cuando regresé a finales de 2023, reconecté un montón y me di cuenta que me había desconectado mucho. Y ese viaje me recargó full, y entonces hizo como que reconectara. ¿Qué palabras o expresiones venezolanas extrañas muchísimo decir? ¿Qué bolas? Una palabra que extraño decir es aguarapao, que siento que no la entienden en ningún lugar, y es el color que describe mis ojos. La gente no entiende, entonces me extraño mucho decirlo cuando se me ocurra y nada. Naguará. O sea, yo naguará lo uso todos los días, y eso que no soy de Barquisimeto. Por ejemplo, verguero. Eso es un verguero. Eso es algo que yo nunca usé. Me encantaría usarlo, pero no. Hace rato que ya no. Creo que cuando puedo tomar más confianza con una persona que no es venezolana, puedo empezar a usar palabras como, por ejemplo, la expresión del marico. La palabra marico la sacas del contexto Venezuela, y a mucha gente le suena mal, le suena horrible. Entonces, para suavizar la cosa y bueno, también mezclarse, quité la palabra marico cuando hablo con personas que no son venezolanas. Sí, igual yo. O sea, sí sé que estoy hablando con españoles, pues en vez de decirles marico, o digo tío, ¿sabes? Aquí en España eso lo ven como algo muy fuerte. ¿Hablar venezolano te hace sentir más cerca de casa? Sí, claro que sí. Es como la única manera en donde siento que me puedo expresar al 100%. O sea, ser yo, mi autenticidad, es cuando hablo venezolano. Y eso, cuando tú sales, es que lo que extraña. Entonces esto tiene... ¿Y por qué tanto verde? Por el sol, precioso y estable. Aquí ocurre algo muy interesante. Hay venezolanos que cambian su manera de hablar como una forma de encajar, mientras que otros conservan su acento como una forma de resistencia. Pero otros tantos hacen algo completamente diferente. Mezclan. Cuando emigramos tenemos una necesidad natural, inconsciente y psicológica de adaptarnos a nuestro entorno social. Y en este sentido, adaptamos nuestra manera de hablar no solamente para poder integrarnos socialmente, sino incluso para evitar la xenofobia. El tío, vale, hostia, se mezcla aquí, por ejemplo, con el chamo, todos los días. Yo me incluyo en este grupo. Este fenómeno, a nivel lingüístico, se conoce como convergencia lingüística. Es decir, adoptamos de la otra persona ciertos rasgos del habla, como por ejemplo la pronunciación de ciertas palabras, el acento, la entonación, la melodía. Cuando migramos, no únicamente cambiamos de país, sino que también cambiamos de contexto y de referencias. Y muchas veces, sin darnos cuenta, también cambiamos de palabras, e incluso la manera en la que construimos oraciones. Desde la perspectiva de esta ciencia, yo parto desde la idea no prescriptiva de la lengua, es decir, observarla desde la fascinación y no desde el juicio, porque la lengua es un ente que no es estático, que cambia y que siempre lo ha hecho, que es el español, sino una corrupción del latín, por ejemplo. El poeta venezolano Rafael Cadenas es el escritor más laureado de nuestro país. Ganó el Premio Cervantes, que es el más importante de la literatura en español. Cadenas escribió un ensayo indispensable en torno al lenguaje.
Allí argumentó que en la defensa del ser humano debe estar la defensa por su idioma. Eso no significa que seamos puristas del español, pero sí nos impulsa a conocer nuestro idioma para enriquecer nuestra humanidad. Podemos hacerlo preservando ese sazón y esos matices que nos identifica al hablar, también ampliando nuestro vocabulario para expandir nuestra experiencia del mundo. También uniendo nuestro español al de los sitios en los que nos reciban, continuando así con el mestizaje que siempre ha caracterizado nuestra historia. Y nada de esto es una pérdida de identidad, sino que es muestra de una lengua viva que no se queda quieta, que cambia con los viajes, con el internet, con las despedidas, pero también con los reencuentros. Tenemos un potencial inmenso y podemos empezar hoy, leyendo o apoyando a nuestros autores venezolanos, por ejemplo. Porque en nuestra habla está lo que fuimos, lo que somos y lo que todavía estamos aprendiendo a decir. Yo soy Eli. Yo soy Ari y esto fue Criollo Sapiens. Saben que a mí me voló la cabeza de que cotufa significa literalmente corn to fry, maíz para freír. Fuente. De soda. De hecho, sabes que una chama en Instagram que hizo video sobre el español venezolano, que hizo un video explicando que no es así. Ella es burda de pana, deberías invitarla a algún episodio, Ari. De parte de todo el equipo de Criollo Sapiens, quisiera extenderle un agradecimiento gigantesco a nuestros Patreons. Su apoyo es imprescindible para que podamos seguir brindándole a Venezuela el contenido de calidad que se merece y que podamos seguir investigando sobre nuestra cultura, sobre quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si no estás en Patreon y quisieras apoyarnos, puedes chequear nuestra descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio.